buenas tardes, ante todo, Manolo. ¿Qué Estás tal? aquí, ¿no? Y estás aquí precisamente presentando el libro Andalucismo Histórico, ¿no? Quería preguntarte, en primer lugar, que creo que el libro, ¿no? Exactamente, describe los rasgos, por así decirlo, ¿no? Propios del andalucismo, de esa primera ola andalucista, ¿no? Y bueno, no sé si entras también en detalle en el tema de los referentes. El libro se concibió como un intento de sintetizar desde un punto de vista pedagógico todo lo que hasta ahora habría hecho sobre el andalucismo histórico. Incluso cuando acabó con el asesinato de los infantes, la madrugada del 10 al 11 de agosto del 36, como todo el mundo sabe, echaba en falta esa capacidad que tuvimos los andaluces de recuperar ese personaje, esos discursos, esos hechos durante la transición. Con lo cual le metí casi era obligado a añadirle un epílogo hablando un poco de cómo ese andalucismo histórico se hace presente a través de ese movimiento andalucista que nos catapulta hacia una autonomía que es nacionalidad histórica a través del procedimiento 151. El libro fundamentalmente quiso ser una síntesis pedagógica fundamentalmente en tres partes. Por un lado, una parte discursiva o narrativa, insisto, con un lenguaje muy cercano y un lenguaje intentando explicar conceptos que pueden ser complicados para la mayoría de la gente que no es historiadora. En segundo lugar, repitiendo o sintetizando algunos párrafos sacados de los propios discursos a lo que se refiere el capítulo. Y en tercer lugar, aportando una bibliografía actualizada de forma que el que quiera pueda profundizar en ese capítulo, en esos apuntes que se le dan. Vale, maravilloso. Hablando un poco del tema del primer andalucismo, ¿no? De esta primera ola andalucista. Yo quería preguntarte precisamente, entrando un poco en detalle, qué diferencias encuentras en este caso entre lo que sería el contexto en el que bulle de alguna forma esa primera ola andalucista, ¿no? Y esa, llamémosle primogénesis, ¿no? Del andalucismo, y precisamente el contexto, por así decirlo, que impera actualmente. Bueno, hay que decir que cuando hoy estamos manejando conceptos como, por ejemplo, soberanía, nacionalismo, regionalismo o incluso autonomía, autogobierno, con absoluta tranquilidad o normalidad. El problema es decirlo en Andalucía de 1918. Ese atrevimiento pues lo tuvieron los andalucistas entonces, y precisamente el año 1918, a partir de los acuerdos de la Asamblea de Ronda, se pide formalmente autonomía. Esa petición no tiene más trascendencia, pero ahí está, ¿no? Entonces hay una serie de discursos que han ido cuajando en la propia biografía de Blas Infante y en el ambiente de su época, fundamentalmente el crisol de todo lo que significó la Segunda República y la opción de libertades y de democracia que significó la Segunda República en la historia de España, de forma que el andalucismo pasó de ser grupos testimoniales a ser ya asumidos por algunas instituciones y por algunos personajes de la vida pública. Eso va a permitir al andalucismo empujar en torno a lo que significa la autonomía que pudimos tener en la Segunda República, que fue truncada por el 18 de julio del 36, como todos sabemos, ¿no? Con lo cual, el andalucismo de aquel entonces, de principios de siglo, al de la República, pasa de ser un poco testimonial o marginal a ser un poco ya tácitamente reconocido. Se reconocen los símbolos de Andalucía, se reconoce un devenir especialmente hacia la autonomía en aquella época republicana, y hoy por hoy tenemos documentados casi 250 municipios que dijeron sí a la autonomía en la Segunda República. Es decir, esto no es una cuestión solamente de los andalucistas, sino que hubo un movimiento lo suficientemente serio que, de no ser por el golpe militar fascista del 18 de julio, posiblemente hubiéramos configurado una Andalucía autonómica y una España en un contexto del Estado de las Autonomías muy parecido a lo que tenemos. Vale. Uno de los, lógicamente, de los referentes total, ¿no? Es la primera ola andalucista, que es lo que es Blas Infante. Entonces, creo que lógicamente es Vox Populi, ¿no? La figura de Blas Infante, ¿no? Pero quiero preguntarte directamente quién diría Manolo Ruiz en este caso, que es Blas Infante, o quién es Blas Infante, y qué supuso para Andalucía y para Andalucía. Bueno, lo primero que hay que decir de Blas Infante es que fue un hombre normal. Es decir, no es un mito, no es una leyenda, no es un Superman, no. Fue un hombre como tú, como yo, como cualquiera de las personas, de los andaluces y andaluzas que nos están escuchando, y se puede estar de acuerdo o no con Blas Infante, eso es legítimo. Pero mira, una persona que es el cacique de su pueblo, Casares, en Málaga, que con 22 años ya se hace notario, así que tiene la vida resuelta,
que se casa incluso con la hija del cacique de Peñaflor en su primer destino laboral. Como mínimo, impone respeto, porque es un hombre que a lo largo de su vida guarda una fidelidad al proyecto político y utópico que él dibuja o perfila, hasta el punto que en el momento del patíbulo, que él es, junto con otras personalidades de la Sevilla republicana, es llevado al cortijo de la gota de leche en el kilómetro 4 de la carretera Cardona para ser fusilado, él comparte ese macabro ritual con personajes de alto nivel político de la época, por lo cual esa marginación que algunos le quieren dar a Blas Infante no se trata de mitificar el personaje. Blas Infante no fue el mejor muerto ni el más importante de la guerra civil, fue uno más, pero sí lo mataron por ser andalucista y eso es un dato contundente. Hay otros andalucistas que pasan al exilio, que sufren campos de concentración, que son incluso asesinados, porque son menos conocidos, pero que, bueno, yo creo que si tengo que destacar algo, yo destacaría un poco su coherencia y su capacidad de arriesgar su vida notarial, su vida profesional, su vida familiar, su patrimonio económico, ponerlo al servicio de una causa. Porque hoy hay muchos andalucistas de pin o de banderitas en las muñecas, pero gente que se quiera arriesgar hasta el punto de poder costarle la vida, hay muy poco. Totalmente de acuerdo, completamente de acuerdo. Mira, quería preguntarte precisamente, que lógicamente no hasta qué punto esa primera banda andalucista es un mensaje en particular, ¿no? Que creo que también es de lo que de alguna forma en este momento pudieron moldear lo que actualmente es Andalucía, ¿no? Y el andalucismo que vemos actualmente. Pues sí, sin duda, hay distintas etapas. Hay una primera etapa que fue un poco en el siglo XIX, que es, como gusta decir el amigo Isidoro Moreno, el descubrimiento consciente de una identidad andaluza. Hay unos folcloristas, hay una reflexión intelectual en el contexto del movimiento republicano federal y de la eclosión del anarquismo en Andalucía, fundamentalmente, que pone en cuestión la labor institucional y el centralismo como tal, ¿no? Esa dominación que en el Estado español ha tenido siempre el nacionalcatolicismo, el estamento militar, el clero, incluso la monarquía, ¿no? Porque Andalucía ha tenido siempre una vocación republicana. Hay una segunda etapa que coincide con la biografía de Blas Infante y que sería un poco desde la Constitución de Antequera en el año 1883 hasta el 18 de julio, ¿no? Es una etapa que viene marcada todavía con unas limitaciones institucionales, fundamentalmente por el golpe militar del 36, y que pasa, como decía antes, de una proyección prácticamente marginal a un reconocimiento oficial durante la República. No en vano, a Blas Infante, el 5 de julio del 36, en la última asamblea proautonomista que hay aquí en Sevilla, se le nombra presidente de honor en base precisamente al empuje que ha tenido a lo largo de toda su vida en favor de la autonomía. Hay una tercera ola que despunta un poco entre la publicación del manifiesto fundacional de Alianza Socialista de Andalucía en el año 73, que es un manifiesto que se edita en una revista del exilio parisino antifranquista, y que es esa etapa, pues, con toda la eclosión de lo que después será la conquista de la autonomía y la labor que hace, en este caso, en un partido político, el Partido Socialista de Andalucía, pues se cierra un poco por la desaparición del Partido Andalucista en el año 2015. Y yo creo que estamos en una cuarta etapa, donde todavía no ha desaparecido la tercera, pero todavía no ha cuajado una cuarta, pero que sí yo percibo como analista social una resignificación de la identidad andaluza, de la necesidad de respeto a nuestros símbolos. En fin, yo creo que hay un sentimiento ahora mismo andaluz en alza, que todavía no se ha traducido en una conciencia, ni de pueblo ni de clase, ¿no? Indudablemente estamos en unos márgenes de marginalidad, hombre, no son los del siglo XIX, afortunadamente, pero todavía los andaluces estamos en indicadores socioeconómicos muy por debajo de la media española y tenemos mucho que resolver. Por lo tanto, el mensaje que hay que dar desde el andalucismo es precisamente resolver nuestras cosas de comer, nuestras cosas de comunicarnos, nuestro puente, nuestros bancos, nuestra arquitectura, no solamente quedarnos en esa parte costumbrista o folclórica, sino ir sencillamente a tener progreso y tener bienestar, en definitiva. Es el gran mensaje del andalucismo.
Bueno, comenzando un segundo bloque, ¿vale? Yo quería preguntarte, y de hecho precisamente has hablado ahora mismo justo, ¿no? Del tema de la toma de conciencia, un poco el hecho también de politizar y partidizar lo que es el tema del movimiento cultural y social, ¿no? Yo quiero preguntarte si es posible en este caso que Andalucía, ya personalmente, ¿vale? Lo piensas, si es posible que Andalucía se levante como pueblo para demandar aquello que le pertenece. Bueno, yo siempre cito una frase que tiene el anarquista y amigo de Blas Infante, Pedro Ballina, parafraseando al mítico Fermín Salvochea, que decía que los andaluces éramos un pueblo indolente, pero cuando nos cabreábamos quemábamos los campos y quemábamos las iglesias. Quizás nos hace falta ese espíritu de lucha diaria, de compromiso diario, y no de esa exasperación que llega al límite y somos capaces de cualquier cosa, ¿no? Yo creo que todavía los andaluces tenemos grandes retos en el siglo XXI, tenemos que aprender de nuestra historia. El movimiento andalucista no es un movimiento historiográfico, no vamos a decir que somos los mejores, pero sí la historia, y en este caso también la historia de Blas Infante, nos sirve para comprender, por un lado, cuál es y por qué es la situación de la Andalucía de hoy, porque esto no es nuevo, esto viene ya de varios siglos atrás, con todo lo que significa el subdesarrollo de este sur de España en beneficio de otras regiones y de otros territorios y de otras élites. Y en segundo lugar, pues defender todo lo que significa ese andalucismo como mecanismo para salir un poco de la postración que tenemos, ¿no? Yo creo que también el andalucismo nos devuelve el orgullo de serlo, sin necesidad de ser supremacistas, sin necesidad de sentirnos superiores, sin necesidad de ser insolidarios, todo lo contrario. El propio Blas Infante, en el lema que crea el andalucismo político, es decir, Andalucía por sí, para España y la humanidad, sí, somos el único región, territorio, nación, como quieras llamarlo, autonomía, que alude a la humanidad en su propio lema. No hay ninguna otra referencia en el mundo. Y los invito a todos los oyentes a buscar. Entonces eso marca un poco el carácter de los andaluces. Nosotros no podemos ser solidarios hacia Gaza, si no somos solidarios con los males que están sufriendo nuestro pueblo. Y eso marca también un poco nuestra psicología. Nosotros somos un pueblo terriblemente abierto y necesariamente somos el producto de una suma de culturas que a lo largo de la historia se han instalado en el Valle del Guadalquivir. De hecho, lo comparto completamente. Es que un poco esa perspectiva, ¿no? de la que alude, ¿no? Completamente. Y mira, quería preguntarte también, ¿no? En este caso no hemos hablado del tema de hasta qué punto ves personalmente, ¿no? El hecho de que el pueblo andaluz se levante, ¿no? Precisamente como de alguna forma exhibe, ¿no? Nuestro himno de Andalucía. Y yo quería preguntar también que cuán necesario es para ello, en este caso, que no solamente se levante, sino que de alguna forma también reclame soberanía y poder propio. Claro, ese es el gran lema. Tú puedes estar muy orgulloso de ser andaluz, pero si a la hora de votar la representación política tú piensas más en Madrid, en los catalanes, o antes en el tema de ETA, por decir un tema que ya está cerrado y que ya desapareció por suerte, pues claro, tú dejas de perder tu propia capacidad de transformar la realidad inmediata, ¿no? Y esto, pues claro, ahora mismo yo creo que los andaluces, pues ese cambio de paradigma, pues tenemos que asumirlo, tenemos que verbalizarlo y asumirlo electoralmente. Yo creo que es el gran componente, el gran reto que tenemos los andaluces. ¿Sí? Somos conscientes de que somos una nación cultural, pero no tenemos ningún poder político. Es decir, somos una autonomía incluso que en una de esas eclosiones de coraje, ¿no? Y de rabia fuimos capaces de celebrar un 4 de diciembre del 77, fuimos capaces de arrancarle al socialismo, al bipartidismo de la época, una autonomía que nadie esperaba para nosotros, que nos igualaba al 151 y a otras nacionalidades históricas, pero hemos sufrido y estamos sufriendo la paradoja de ser una autonomía de primer orden competencial que ha votado a lo largo de la historia partidos centralistas para que gobierne la Junta de Andalucía. Entonces, eso ha marcado una clase política en nuestra comunidad que ha estado más pendiente de lo que pasaba en Madrid que de resolver los problemas que tenemos en Andalucía. Y de hecho tenemos grandes problemas que todavía siguen pendientes desde principios del siglo. Es que precisamente estaba diciendo el tema de un poco de esa entrega de voto, ¿no? A los partidos centralistas, ¿no? Yo creo que el Partido Socialista de alguna forma es el que capitalizó a su forma, lógicamente, lo que sería ese espíritu de autonomía, ¿no?
Y yo quería también preguntarte, porque lo hablamos en el tema de que hasta qué punto, en este caso, el apaciguamiento de ese espíritu de autonomía, andalucista, autonomía del pueblo andaluz, ¿no? Durante décadas, posteriores al inicio de la democracia en España, ha podido malherir, por así decirlo, ¿no? Maltrechar la esperanza, en este caso, de verdadera autonomía y de cambio en Andalucía. Sí, claro, no, eso está ahí. Yo creo que una vez que el PSOE se instala cómodamente con una mayoría que nadie cuestiona, por supuesto, en la Junta de Andalucía, en el primer Parlamento de Andalucía o en Madrid, en mayo del 1982, pues ya se produce el descabezamiento de Escudero, precisamente en el año 84, en febrero, que va a significar un poco la desarticulación y la desmovilización de ese espíritu autonómico que se había organizado más allá del 28 de febrero. Y en ese sentido, uno de los grandes retos que tenemos en el andalucismo es romper los mantras que este régimen pesoísta ha ido creando a lo largo de 4 lustros. En el sentido de que, por ejemplo, del 28 de febrero no se votó la autonomía, votamos un procedimiento de calidad, en este caso el 151. Y ese referéndum, con la ley en la mano que hizo el PSOE y UCD, se pierde. Entonces hay una batalla política detrás que obliga a los partidos en las Cortes a firmar un desbloqueo a través del cual se busca una solución política, porque la autonomía andaluza llegó a ser un gran problema de Estado. Entonces hay una serie de mantas que tenemos que desmontar y ese es uno de los grandes retos. Actualmente, pues estamos asistiendo a un periodo en donde el Partido Popular, al frente de la Junta, con una mayoría cómoda, está haciendo un poco una estrategia distinta a la que hizo el Partido Socialista. El PSOE intentó ocultar todo lo que fue andalucismo y el Partido Popular está siendo un poquito más listo y está haciendo asumir muy superficialmente lo que fue el andalucismo. Yo no le llamo andalucismo, le llamo verdivalquismo, pero sí es cierto que con objetividad el PP está haciendo algunas cosas formales, publicitarias, más andalucista que el propio PSOE. No obstante, la política social del Partido Popular en el frente de la Junta pues deja mucho que desear, ¿no? Estamos viendo la privatización de la educación, por ejemplo, la sanidad o las comunicaciones, etcétera, etcétera. Y una vez más, pues estamos asistiendo a un desarrollo autonómico que estamos más pendientes de lo que pasa en Madrid que de los problemas que tenemos. Mira, quería preguntar, precisamente, estamos hablando un poco del presente, ¿no? Estamos hablando del presente. Antes hablábamos del hecho, ¿no? De entrever el hecho de que existe actualmente una tercera ola andalucista. Entonces, quería preguntarte si es así, ¿no? Si afirmas con convicción que existe y tienes realmente justificaciones que de alguna forma nos llevan al hecho de concluir que existe una tercera ola andalucista. Y en este caso, si es así, ¿qué rasgo de alguna forma destacable presenta esta tercera ola? Sí, yo estoy convencido de que hay una tercera ola o cuarta, como decía antes, en el sentido de que primero ha habido un relevo generacional, ante el cual los andalucistas tenemos la labor de explicar, y ese es uno de los sentidos, de los objetivos del libro, explicar qué es lo que fue. ¿Por qué? Porque os enfrentáis, los jóvenes de hoy, a una realidad social en donde las instituciones educativas andaluzas, pues Blas Infante no aparecía, y lo que aparecía en los libros de texto eran las referencias catalanas, vascas y madrileñas, como siempre, ¿no? Entonces, algunos en ese relevo, lo que tenemos que daros es el testigo de toda esa tradición que en la etapa de la segunda ola andalucista durante la conquista de la autonomía, pues sirvió de ímpetu y sirvió un poco de base social y de base ideológica para toda esa conquista, ¿no? Hay un tema fundamental que yo creo que es el reto que tenemos ahora mismo también desde el andalucismo de pasar un poco del ámbito cultural al ámbito político. Sí, yo creo que en el ámbito cultural hay reclamaciones públicas de diferentes índoles para dignificar el habla andaluza, hay una nueva música, hay otras cuestiones estéticas, hay una cuestión de sensibilidad, incluso de defensa de lo andaluz ante lo mesetario, ante lo castellano, que ridiculiza nuestras tradiciones, nuestra forma de ser y nuestra forma de hablar. Seguimos con los mismos tópicos que nos dejaron los románticos en el siglo XIX, estamos todo el día bailando sevillanas y cantando saeta o durmiendo la siesta, y creo que esos son grandes tópicos y grandes retos que todavía tenemos. Y ahí la juventud tenéis un protagonismo especial de cara al futuro, por supuesto. De hecho, precisamente, y con ello termino un poco la entrevista, ¿no? Por discurrir, ¿no?
Precisamente quería preguntarte cuál era la receta, a título personal, que crees que ha de seguir precisamente el andalucismo para volver para conectar con las generaciones actuales y especialmente con los jóvenes y que se recupere precisamente esa conciencia soberana y esa posibilidad, ¿no? o ese espíritu de cambio, ¿no? Buena pregunta, y la verdad es que la respuesta me llevaría aquí varios días. Pero, hombre, ante la ausencia de una labor pedagógica por parte de las instituciones andaluzas, la gran labor que tendríamos en el movimiento andalucista sería un poco seguir expandiendo, seguir investigando, seguir difundiendo, porque no se puede defender lo que no se ama. Y para amar una cosa hay que conocerla. Y conocer una cosa significa pues, liberarnos de tópicos, de prejuicios y acercarnos a personajes, a discursos, a situaciones que lo único que responden es a nuestra propia voluntad como pueblo. A mí muchas veces, cuando doy una charla de cualquier tipo de temas andaluces, siempre surge la pregunta, bueno, ¿y por qué en Andalucía no cuaja un partido que nos defienda en Madrid, que nos defienda en Europa, con la agricultura, con la pesca? Y yo siempre digo lo mismo, es porque los andaluces no lo vemos necesario. Si lo viéramos necesario, nosotros tendríamos más fuerza que catalanes y vascos. Tenemos casi un centenar de representantes en corte. Eso podría poner a cualquier momento, a cualquier gobierno lo podría poner firme, pero no hemos visto, no hemos llegado a esa capacidad de análisis, nos hemos quedado simplemente en la comodidad de nuestra Semana Santa, en nuestra alegría a la hora de expresar nuestras tradiciones, pero no hemos ido a un significante político que es un poco lo que nos moviliza y lo que nos cambia un poco de actitud de cara al futuro. Pues bueno, muchas gracias lógicamente por tu tiempo y esto ha sido todo. Bueno, recordad, ¿no? Andalucismo histórico, la última obra de Manuel Ruiz Romero. Muchísimas gracias y nada, espero que os suscribáis y que os guste mucho el contenido que generamos. Un saludo. Gracias.